Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Comenzamos con el breviario Arcano Informa correspondiente a este 3 de octubre, en donde nos reportan desde las Naciones Unidas que los gobiernos de México, Guatemala y Colombia entregaron al secretario general de la ONU una declaración conjunta en la que llaman a los Estados miembros a evaluar los alcances y limitaciones de la política vigente del combate a las drogas. Ciudad de México. Cuidado con los coletazos del que se va, escribe nuestro compañero tamaulipeco Abraham Mohamed en su columna publicada esta semana en el número 139 de la revista Candelero. Naciones Unidas. La situación del empleo juvenil en los países del grupo de los 20 continúa siendo crítica, con 17,7 millones de jóvenes, o un poco más de 16% en paro en 17 de los estados que conforman ese bloque, informó hoy la Organización Internacional del Trabajo. Ciudad de México. Sesiona el Senado en sede alterna sobre la reforma a la ley laboral aprobada el 29 de septiembre por los diputados federales y repudiada por sindicalistas que cercaron el edificio senatorial desde el 2 de octubre. Naciones Unidas. La crisis económica ha afectado fuertemente las condiciones de trabajo y los salarios de muchos maestros, afirma hoy el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, en un comunicado emitido en vísperas del Día Mundial del Docente. Ciudad de México. Anuncia a las 8:30 tiempo local el presidente saliente de México, Felipe Calderón Hinojosa, la universalización de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ciudad de México. Presentaron los diputados federales del Partido Acción Nacional dos iniciativas de ley, una para regular el programa social Oportunidades, a fin de evitar, dicen, que los apoyos que reciben los beneficiarios estén sujetos a los cambios políticos y decisiones discrecionales, y otra que modifica la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE y la Ley General de Salud para lograr la portabilidad de calidad del usuario del servicio de salud. Tapachula. Pide Horacio Culebro Borrallas a la Procuraduría General de la República interponga la acción de inconstitucionalidad contra el decreto del gobernador del estado, el junior mexiquense Juan José Sabines Guerrero, en que ordena a todos los municipios que contraten servicios de energía eléctrica a la empresa Salinas Pliego, TV Azteca, CE Arriaga. Bueno, y la autonomía y soberanía de los municipios, don Juan. Tapachula pretende, recién nombrado delegada regional de Chiapas Solidario en la zona Costa Soconusco, Rosario Vázquez Hernández, despedir a todo el personal. Dicen que para instalar a sus allegados, además de negarse a liquidarlos conforme a la ley. Es cercana doña Rosario Vázquez Hernández al gobernador electo Manuel Velasco Coello. Su forma particular de gobernar ya se anuncia. El Paso. Deportó por aire el gobierno de Estados Unidos a 131 mexicanos en un experimento de 2 meses con el objetivo de aliviar las ciudades mexicanas fronterizas abrumadas con personas a las que se les ordenó salir de los Estados Unidos. Oregón. Una empresa de propiedad china en Estados Unidos ha presentado una demanda contra el presidente demócrata de ascendencia afroamericana en plena campaña de reelección, Barack Obama, por bloquear la compra de 4 granjas eólicas cercanas a una base de la Marina de Estados Unidos en Oregón. Denver. Llega el candidato presidencial republicano, el orgullosamente descendiente de mexicanos, Mitt Romney, con desventaja de 24 puntos frente a su adversario demócrata, Barack Obama, al primero de 3 debates que inicia en Denver a las 21 horas locales, 0.24 horas del jueves en México, aunque en el podio se igualan la cara a las presidenciales del 6 de noviembre, según los analistas. Los Ángeles, California, dio marcha atrás el Consejo de Los Ángeles y derogó la prohibición de tiendas de marihuana, cuya ley se había aprobado hace apenas 2 meses para cerrar cientos de establecimientos que venden marihuana con fines medicinales. En el arcano de Salud es Vida.
En Seúl construyen en Corea del Sur puente antisuicidios, un fenómeno creciente que afecta a los ancianos considerados como un peso social, reportó a Radio Francia Internacional Frédéric Ojardías. En la última década se duplicó la tasa de suicidios sudcoreanos, advierte el psiquiatra Ha Kyu-seo, presidente de la Asociación Surcoreana para la Prevención del Suicidio. En 2010, 31,2 de cada 100.000 surcoreanos se quitaron la vida. Es una tasa 2,6 veces superior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, muy por delante de Japón, 19,7%, o Francia, 13,8 por cada 100.000. Bueno, pues esto es lo que sucede en el tigre, el orgullo del neoliberalismo, el tigre asiático en el arcano de Latinoamérica. Naciones Unidas, subrayó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, la importancia de esa garantía en el desarrollo rural, la producción agrícola y la tenencia de la tierra. En Asunción, Paraguay, caso Curagati fue una emboscada para los policías, estableció Jalil Amir Rashid, el fiscal que investiga el caso. Confirma que fueron los campesinos quienes emboscaron a los policías que fueron a cumplir una orden de desalojo y dispararon primero. El 15 de junio del 2012 fallecieron 11 labriegos y 6 policías. Una semana después destituyeron en un polémico juicio político al expresidente Fernando Lugo. Bogotá será sometido a una cirugía a primera hora de este miércoles 3 de octubre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para extirparle un tumor cancerígeno en la próstata tras ser sometido a una biopsia. Caracas, anunció el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, que Roy Chatterton, el embajador de Venezuela ante la OEA, Organización de Estados Americanos, será su delegado como país acompañante a las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Aunque las FARC pues parece ser que quieren posponer la fecha. Santiago, en Chile, una nueva investigación del Vaticano por presunto abuso sexual a menores involucra esta vez al obispo de Iquique. Se trata de Monseñor Marco Antonio Órdenes, de 47 años de edad. Este caso se suma a una veintena de otros sacerdotes que enfrentan o han sido condenados por hechos similares en Chile. En el arcano del mundo, el Vaticano, Paolo Gabriele, el ex mayordomo del Papa que está en el origen del caso Batilix, que enfrenta un juicio por haber revelado informaciones confidenciales a la prensa. Hace menos de un año dio a conocer intrigas, enemistades y lavado de dinero en el Vaticano. Antes del 6 será sentenciado y esto pues ya dejó beneficios económicos. El periodista Gianluigi Nuzzi recogió estas confidencias en el libro Su Santidad, que ya lo presentaron allá en Milán. Londres provocó la explosión de 3 coches bomba, al menos 40 muertos y 90 heridos este miércoles en la segunda ciudad de Siria, Alepo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Las víctimas son sobre todo militares leales al régimen de Al-Assad, Bashar al-Assad. El conflicto interno sirio ha dejado en un año y medio 30.000 muertos, según la oposición. Naciones Unidas. La llegada inminente del frío invierno en el desierto supone una amenaza más para los 300.000 refugiados sirios y podría aumentar el número a 700.000 al final del año. William Spindler, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo a Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nuestra asociada, que necesita urgentemente $500,000 para atender la llegada masiva de familias que huyen de la masacre. Túnez, están en la cárcel los 3 policías vinculados en la violación de una joven de 27 años. Se hallan en la cárcel mientras que la víctima fue interrogada este martes 2 de octubre por un juez que deberá decidir si procesa a la víctima por atentado al pudor. Militantes denuncian que este caso ilustra la política islamista de Túnez de convertir a las víctimas en culpables.
París, la economía iraní muestra síntomas preocupantes. El real, la moneda nacional, sigue depreciándose y cayó a su nivel histórico más bajo. Se debe principalmente a las sanciones aplicadas contra el país persa por Estados Unidos y la Unión Europea, comenta Catalina Gómez, periodista corresponsal en Teherán de Radio Francia Internacional, nuestra asociada en arcanoradio.com. Tiflis, castigaron los electores al presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. No hacer todo lo posible por reducir los altos niveles de pobreza y desempleo. Eligieron el 1 de octubre a su rival Vitsina Ivanishvili. Nuestra compañera periodista corresponsal de nuestra asociada Radio Francia Internacional, María José Riquelme del Valle, subraya la dificultad que tendrá el nuevo gobierno para aproximar polos opuestos, entre otros una cohabitación Ivanishvili-Saakashvili durante un año. Estocolmo lamentó IKEA, empresa sueca, la supresión de la presencia femenina de la versión saudita de su catálogo tras el escándalo generado por la iniciativa y promete reexaminar su manera de trabajar. Naciones Unidas, regresarán más de 1,000 migrantes subsaharianos en Marruecos a sus países de origen, Camerún, Nigeria, Senegal y Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, gracias a un programa de repatriación voluntaria, informó el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Chris Lom, en el Arcano Ecológico. Naciones Unidas entregó el director de la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, FAO, Graciano da Silva, su máximo galardón, la medalla agrícola, al primer ministro de China, Wen Jiabao, como tributo a su dedicación a la promoción de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en la República Popular China y en el mundo. París, la versión preliminar de un informe encargado por la Comisión Europea después del desastre nuclear de Fukushima, con el objetivo de investigar las reacciones de las centrales europeas en caso de emergencia, asegura que casi todas las centrales necesitan mejoras. El documento final se publicará este jueves 4 de octubre. Arcano Científico. Caracas capturó y procesó Miranda, el primer satélite venezolano de observación de la Tierra de percepción remota. Las primeras imágenes de Venezuela luego de su exitoso lanzamiento el pasado viernes 28 de septiembre a las 11:42 de la noche, informó el ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, durante una inspección que realizó a la base aeroespacial Manuel Ríos, en Bamari, ubicada en El Sombrero, estado Guárico. En el Arcano Multimedia, Naciones Unidas nos reporta que a pesar de que 1,000 millones de personas realizan sus operaciones bancarias a través de las redes postales, la Unión Postal Universal consideró que los correos no se aprovechan lo suficiente para alentar la inclusión financiera o el acceso a los servicios bancarios. Pasamos ahora al arcano del arte y la cultura desde Hollywood. My name is Bond. James Bond celebra el viernes 5 de octubre sus primeros 50 años. El espía británico James Bond, agente 007 con licencia para matar. En 1962 se estrenó la película Bond, James Bond. Serían 60 años si se considera que se publicó en 1952 la primera novela del británico Ian Lancaster Fleming, Casino Royale, sobre un agente de Naval Intelligence Division en la Segunda Guerra Mundial. París, el impresionismo y la moda. Es la nueva exposición del Museo d'Orsay de París, que permanecerá abierta hasta el 20 de enero del 2013. 60 obras maestras acompañadas de trajes y publicaciones de la época trazan un hermoso recorrido por la segunda mitad del siglo XIX. El Cairo. Se exhibe en el Museo Egipcio una prótesis del dedo gordo del pie encontrada en una momia en la necrópolis de Tebas, cerca del actual Luxor. Es considerada desde ahora como la más antigua jamás usada por los humanos. Se suma a las pirámides, momias de los misterios de Egipto con sus trepanaciones craneales. París
se presentó este año en el Festival Internacional de Música Universitaria de la ciudad francesa de Belfort, la Orquesta Juvenil Amadeus, llegada de la localidad colombiana de Pasto, con Oscar Javier Coral, su fundador y director, único representante sudamericano en este festival que reúne conjuntos venidos de 30 países. En el Arcano Deportivo, Ciudad de México, milagro, les hizo el milagro a la Virgen de Zapopan la afición tapatía y ganó el Guadalajara contra Tigres de Nuevo León. También el América triunfó contra San Luis. Los dos marcadores 2-1 en la jornada 11. Con estos dos triunfos, los dos, Guadalajara y América, están listos para enfrentarse el sábado en el Clásico de Clásicos en la jornada 12. Ciudad de México prosigue la jornada 11 de la apertura del fútbol mexicano este miércoles 3 de octubre a las 19 horas. El Cruz Azul recibe al Atlante, Toluca juega en casa contra Querétaro, Puebla es anfitrión del Pachuca y a las 20 horas el Santos se encierra en Torreón con el Atlas. A las 20 horas 36 minutos el León se mide al local con los Pumas y a las 21 horas Monterrey le hace los honores al Tijuana. Para el 4 de octubre hay un solo partido. A las 20 horas 30 minutos, Monarcas Morelia espera a los Jaguares de Chiapas. Ciudad de México se asignó como sede del partido entre México y Guyana a las 20 horas locales del 12 de octubre en la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de la FIFA Brasil 2014 al estadio de Compass de Houston, Texas, sede del equipo de fútbol soccer Houston Dynamo y con capacidad para 22,000 espectadores. Ciudad de México enfrenta este 3 de octubre la selección nacional sub-17 masculina a Marruecos en su cuarta fecha de la competencia que se disputa en Alicante, España. Disputa su quinto cotejo el jueves 4 ante Camerún, descansando el viernes 5 y cerrando su participación ante los Estados Unidos el sábado 6. Llegamos al estado del tiempo. Desde la capital azteca, la Ciudad de México, nos pronosticó para este miércoles 3 de octubre nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, frente número 4 en la península de Yucatán. Chubascos con tormentas fuertes en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Lluvia moderada con chubascos en Guerrero y Oaxaca. Lluvias escasas a ligeras en Colima y Michoacán. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 3 de octubre de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón para México, Latinoamérica y el mundo, con nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos Arcano visitantes, que hacen posible que se materialice este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldean SADCB y su portal Arcano Político que nos legó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos Arcano visitantes. Gracias, muchas gracias. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldean SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.